Bien. Bueno, como dijo Max, a los 7 años Joás empezó a reinar, ¿sí? Fue la capital del reino de Jerusalén. Reinó 40 años en ese lugar, ¿sí? Entonces, pero también vemos que también Joás obedeció, dice su palabra, obedeció a Dios, todo, mientras el sacerdote Joidán lo dirigía en esos pasos. Claro. ¿Sí? Mientras, o sea, ya piensen que más adelante va a ocurrir algo. Pero no, lo que no hizo Joás fue quitar pequeños templos que adoraban a los dioses. O sea, el pueblo seguía adorando aún a los dioses. Él quizás obedeció, pero por parte tampoco, porque no se dio cuenta de eso o no quiso darse cuenta y no los derribó, ¿sí? Bueno, ahora empezamos también cuando Joás le dice a los sacerdotes que tomen parte de la ofrenda del pueblo de Dios para poder reconstruir, ¿cómo es? Esperen, no me quiero. Para reparaciones del templo, donde estaba Joás reinando, ¿no? Entonces, ellos le dijeron que sí. Pasaron 23 años y entonces Joás vio y dijo, pero no hicieron nada de lo que yo les dije. Cuando vio esto, Joás le dijo, bueno, tomen todo y no como que devuelvan todas esas ofrendas, ¿sí? Y no hagan más nada. Como que ya está, designó de lo que él les había ordenado, ya no lo hagan. Si ya no lo hicieron dentro de los 23 años, ¿para qué hacerlo ahora? Y como que veía que esos sacerdotes tampoco le hicieron caso. Después de eso, entonces, ¿qué hizo el sacerdote Joiram? Tomó un cofre y le hizo un agujero y todas las ofrendas, este cofre fue a un templo. En ese templo los sacerdotes iban y daban sus ofrendas, todo lo demás. Y eso después había también sacerdotes y otros encargados, así como tenemos nosotros tesoreros, eso también tenían acá. Ellos se encargaban de contar cuando la caja ya estaba llena, se encargaban de contar todo y tener todo supervisado y guardarlo en bolsa. ¿Sí? Después tenemos también que, secretario del rey y jefe eran los que hacían todo eso. Después de anotar cuánto tenían, se lo daban a los encargados de las reparaciones, o sea, del templo. Como que en un momento se llegó a hacer eso, de reparar. ¿Sí? El templo. Como los sacerdotes no lo hacían, empezaron a contratar carpinteros, los que diferentes áreas iban arreglando el templo. Y con esa plata que habían juntado, en vez de quedársela como ofrenda, le pagaban a los que trabajaban. Ahí va. Sí, y bueno, como dijo Sara, solamente ese dinero se usaba solamente para la reparación del templo, para nada más. ¿Sí? No, tenían prohibido usarlo para otra cosa. ¿Sí? El dinero que entraba como ofrenda era... Hay un dinero que le dicen que lo llamaban como ofrenda de perdón de pecados. ¿Sí? Ese no lo llevaban al templo porque eran para los sacerdotes. O sea que esas ofrendas que daba el pueblo de pecados le daban como una ofrenda a los sacerdotes, aquellos que trabajaban como algún premio extra, digamos. Entonces, en este tiempo, Hazael, el rey de Siria, que ya fue nombrado, peleó contra Gad y la tomó, o sea, como una tierra, y la tomó y ganó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, donde estaba Joás. Entonces tomó Joás, se enteró de esto, tomó Joás todo lo que él tenía, plata, todo, y las ofrendas, y agarró, y lo envió a Hazael. ¿Para qué? Para que Hazael no lo atacara. Entonces Hazael, al ver esto que Joás le envió esta ofrenda, no lo atacó, ¿sí? Y después tenemos también la muerte de Joás. Fue cortita la historia. Unos oficiales de Joás se pusieron en contra de él, ¿sí? Y lo mataron. Y los oficiales fueron Josabad, y lo mataron. Y bueno, él sí fue enterrado también, como se decía, como venía de descendencia de David,
fue también enterrado allí. Y bueno, de allí tomó su reinado Amasías. ¿Sí? El reinado de Joás fue Amasías. Así que bueno, fue un reinado de 40 años, pero con poca historia. Igual en crónicas tenemos más de Joás. Y seguro que en esos 40 años pasó muchas cosas. Siguen más detallado ahí en crónica. Bueno, ahora vamos con el capítulo 13, que es el reinado de Joacás. ¿Sí? Joacás fue rey sobre Israel. Reinó, ¿sí? Mientras el gobernador Joás, hijo de Acosías, iba en el año 23 de reinado, Joacás empezó a reinar en Israel y reinó por 17 años. ¿Sí? En estos 17 años, Joacás desobedeció a Dios totalmente, como sus antepasados, porque sus antepasados venían de Jeroboam. Ya sabemos ahí todo lo mal que había hecho, la idolatría, todo eso, siguió, digamos, haciéndolo. Dios, ¿sí? Permitió lo que recién contaban, voy a escribir, Hazael, ¿sí? Hazael fuera tomando ciudades, como recién veíamos. Bueno, Dios permitió que Hazael fuera tomando, porque digamos, Dios se enojó con el pueblo que seguía. El pueblo israelita seguía igual haciendo cultos, adorando y sirviendo a la diosa Sera, que era la diosa de la fertilidad, bueno, toda la depravación sexual y todo eso. Entonces Dios se enojó, entonces permitió que Hazael destruyera y iba haciendo daño. Hubo un tiempo donde Dios permitió eso, que el pueblo israelita sufriera por causa de su pecado. Después de eso, ¿sí? Hazael también tenía a su hijo Ben Hadad, ¿sí? Que también toma un papel importante acá. Pero Hazael dice que junto con su hijo, en todo eso que se iba conquistando las ciudades y iba derribando, solamente dejó 50 jinetes del ejército de Joacás, 50 jinetes, 10 carros de combate y 10.000 hombres de su cuartel. Después de eso, bueno, Joacás se asustó. ¿Qué voy a hacer con tan pocos soldados para defender antes la lucha y todo eso? Entonces oró a Dios, le pidió a Dios perdón por todo lo que había hecho. Pero, asimismo, no dejó de hacer lo malo ante Dios. No, en el capítulo 13 acá, que el reinado de Joacás va desde el versículo 1 al 9, no explica mucho más qué sucedió, porque dice que lo cuenta en Crónicas. ¿Sí? Pero sí dice que lo sucedió su hijo Joás, otro Joás. ¿Qué aparece? Y viste que su hijo Ben-Hadad es el mismo nombre que el rey que él mató. O sea, le puso el nombre del rey que mató. Se copian mucho los nombres. Bueno, dice que tomó su lugar y empezamos con el reinado de Joás, que empieza desde el versículo 10 al versículo 13. Dice que su hijo Joab, ¿sí? Hijo de Acab, comenzó a reinar cuando el rey de Judá, que también se llamaba Joás, ¿sí? Se repite, tenía 37 años, ¿sí? De gobernar. Entonces, Joás, ¿sí? Rey de Israel, porque acá estamos hablando sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Duró 16 años, un año menos que su padre. Ahí también hizo todo lo malo, todo, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Y bueno, pero, ¿sí? Ahí sí me estoy viendo de algo.
no detalla mucho de todo lo que hizo, sino más que murió, pero sí lo enterraron en Samaria, en la tumba donde los reyes, se enterraban a los reyes de Israel, y en su lugar, ¿sí?, viene a reinar Jeroboam, aparece de vuelta. ¿Otro? ¿El mismo? No, ok. Aparece de vuelta. El otro murió. Murió. ¿70 hijos? Lo revivieron. ¿Volvió a aparecer? En el capítulo 13 tenemos el ¿No se había reinado muerto? de Joacás y el reinado de Joás, pero mucho más que lo que hicieron todo lo malo, no detalla mucho, porque bueno, Dios estaba enojado con el pueblo, entonces permitió que no reinaran por mucho tiempo. Y por último, el último subtítulo, vamos, ese Paco. Hace rato que aparece Eliseo. Es la profecía, ¿sí?, que hace la profecía final y la muerte de Eliseo. No. Acá muere Eliseo. En ¿Quién el es capítulo Eliseo? 13 muere Eliseo. Pero pasa algo. Pasa. Joás, ¿sí? Más allá de que él hizo todo lo malo, él sabía y conocía la historia de Eliseo, sabía lo que Dios hacía a través de Eliseo y lo tenía bien presente al profeta Eliseo. Sara, es el otro Joás, entonces. Sí, Viste que recién se murió un Joás. sí, este es de Israel, pero Estás hablando de Joás de claro. Ah, Tienen que saber también de que no te cuenta mucho la historia. Claro. Antes, digamos, antes que muera, cuenta un poquito más, digamos, por así decirlo. Ese es el pirata. Pero acá hablas de Joás de Israel. claro, sí. Este es de Israel, sí. Entonces, sí, la profecía final y la muerte de Eliseo, sucede en que Joás, ¿sí?, se entera de que Eliseo ya está viejito, que está enfermo, y va a verlo. ¿Sí? En eso que va a verlo, se puso triste y le dijo: ay, mi señor, yo sé que tú, para todo este pueblo, vales mucho más y tienes mucho más significado que los carros, que la caballeriza y todo eso. Lo reconoce lo que había sido Eliseo para todo el pueblo. Y Eliseo aprovecha, ¿sí?, en ese momento y le profetiza. ¿Qué le profetiza? Le pide algo al rey. Le dice: trae un arco y flechas. Y entonces el rey le hace caso. Va, busca el arco y la flecha. Y va Eliseo y le dice: bueno, prepáralas como para lanzarla. Y cuando el rey va, hace eso. Y cuando va, dice: abre la ventana, apunta al este. Y Eliseo dice que puso las manos sobre las manos del rey. Y allí le dijo: dispara a donde puedas, a donde caiga, porque esto es una señal de que Dios te va a dar la victoria, ¿sí?, sobre el pueblo sirio. Ellos estaban, que habían tenido luchas y eso contra los moabitas. Ahí no me quiero entreverar. Entonces el rey le hace caso ante todo eso, él dispara y dice: bueno, pero ahora disparaste, Dios te va a dar la victoria, pero ahora agarra flechas y golpéalas contra el piso. El rey agarra flechas y las golpea contra el piso. Pero ¿qué pasó? Las golpeó solamente 3 veces. Y Eliseo, aún viejito, se enojó y dice: ¿por qué solamente golpeaste 3 veces? ¿Por qué no golpeaste 5 o 6 veces? Y él dice: ¿por cuánto? Golpeaste 3 veces, solamente vas a tener 3 victorias. Entonces, una vez que le dice eso, Eliseo muere. Pasa el tiempo, ¿sí? Y no sabemos todavía. No, mentira. Pasa el tiempo y muere Eliseo. Para despertar un poco. Bueno, pasa el tiempo, Eliseo muere y lo entierran en un lugar en la entrada, de Israel. Pasó también un tiempo y muere un hombre. No se menciona el nombre de ese hombre, pero cuestión de que van y lo van a enterrar. En eso que lo van a enterrar, los moabitas, siempre cuando arrancaba la primavera, que era un tiempo donde, digamos, había buena plantación, se recogía
los sembrados, los moabitas siempre atacaban a Israel para robarle esas cosas. Acá en este lugar no lo especifica mucho, pero más o menos conociendo la historia. Entonces, cuando estos hombres están por enterrar a este hombre que había muerto, ven que vienen los moabitas a atacar. Entonces agarran y se apuran y lo tiran al cadáver. ¿Qué pasa? El cadáver cae sobre Eliseo. Apenas toca el cadáver Eliseo, el muerto resucita y ¿sí? Se puso en pie. El último milagro de Eliseo. Ese es el último milagro de Eliseo. Un muerto, ¿sí? Mira. Él revivió. Imparable. Y bueno, ¿y qué pasó? Como Hazael había hecho sufrir mucho al pueblo de Israel, pero Dios, aún Dios siendo fiel, se acordó, dice, y sabía del pacto que él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, esperen que me perdí. Bueno, ahí está. Dios perdonó aún, dice que Dios nunca se olvida, que Dios perdonó, no dejó así que Hazael siguiera destruyendo al pueblo de Dios, sino que se acordó de ese pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando Hazael murió, en su lugar reinó, ¿sí?, su hijo Ben-Hadad. Y entonces, cuando estaba reinando eso, fue Joás y se enfrentó a él, y fue las 3 victorias que Dios le dio. Y en esas 3 victorias pudo recuperar algunas de las ciudades que antes el padre le había robado al padre. Entonces ahí termina el capítulo 13. Bien.